gente empiece a conectarse. Correcto. Listo, y comparto de paso unos enlaces por aquí en unos grupos que me los han solicitado. Bien. Entonces creo que no he ingresado porque no lo veo. ¿Y tú estás emitiendo en dónde? ¿En una página de Facebook o en YouTube? En una página de StreamYard que me enlaza. Pero te enlaza a Facebook, ¿sí? Me enlaza a Facebook, sí. Estoy transmitiendo en Facebook, sí. Bueno, aquí ya le di inicio de la transmisión y en Facebook no carga. O mire, en vivo, 0 minutos acá. Porque no sé si quieras que hagamos algo. Dime. Pásame el enlace a la transmisión que estás haciendo en Facebook y si quieres yo la comparto en mi página de Alaspelviano. Ya me siguen más de 260,000 personas. ¡Wow! No. Eres todo un crack. Voy a poner la transmisión en público, listo, ya te voy a compartir el enlace. Para que la gente también nos pueda ver. Ya estamos en vivo. Sí. Vale. Sí. Listo, vale, perfecto. Entonces te voy a compartir en tanto que llegan las personas que van a estar en nuestra transmisión, te voy a compartir el enlace. Voy a compartir aquí los enlaces. Y listo. ¿Ya te llegó? Bien, bueno, perfecto. Vamos a esperar ahora unos minutos. Yo mientras tanto voy compartiendo en mi página. Claro, por supuesto. Compártenos tu canal de YouTube. Si tienes un blog o una página, nos puedes ir compartiendo. Claro. También tengo sitio web oficial. Excelente. Bueno, ya te comparto. Espera, comparto aquí primero en Facebook. Sí, listo, dale. Vamos compartiendo también por aquí. Yo quisiera compartirlo también aquí. Un segundo, por favor. Voy a compartirlo en mi grupo de estudiantes, quienes son los más interesados en este tema. Diego, tú ahí puedes compartir pantalla para que nos compartas tu canal de YouTube. ¿No lo muestras? Un momento. Dale. Acabo de... Es para crear una publicación en mi página y más gente nos pueda ver. Genial. Listo, regálame un segundo. Termino aquí de compartir en un grupo. Me habían solicitado la información y ya empezamos nuestra transmisión. Listo, entonces yo creo que vamos a dar inicio. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar este ciclo de conversaciones, así que bienvenidos. Este es un espacio para que charlemos un poquito y hagamos algunas reflexiones pedagógicas sobre qué ha sido eso de la inclusión educativa desde la mirada de las personas que la viven o que la sufren todos los días. Eso es lo que queremos un poco hablar. Es en el marco de una asignatura que acompaño en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y hoy es nuestra primera conversación.
Entonces quiero darle la bienvenida a Diego Jonathan Moreno. Él es ingeniero de sistemas, además es youtuber, tiene un canal que se llama A lo Aspergiano y es el representante de las personas con discapacidad cognitiva ante el Comité Municipal de Discapacidad del municipio de Bucaramanga. Entonces, esta es nuestra primera conversación. Tendremos 4 y serán todos los sábados a las 6 de la tarde, así que espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias a nuestro intérprete Libardo de la ciudad de Barranca. Y empezamos entonces, Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar esta tarde con ustedes. Bien, Diego, gracias a ti por aceptar este rato para que charlemos un poco sobre los procesos de inclusión. Bueno, creo que se nos salió un momento, Diego, vamos a esperar. Ya, volvió. Hola. Es que sí, no me di cuenta y sin querer cerré la pestaña. Dale, tranquilo. Listo, Diego. Entonces empezamos a charlar un poco y quiero que nos cuentes un poco de ti. Cuéntanos qué es lo que haces en el comité, qué es lo que haces con el canal. Bueno, háblanos un poquito de ti para que las personas que no te conocen te conozcan y pues invítalos a que te sigan en tu canal. Bueno, pues primero que todo, pues yo soy una persona que estoy dentro del espectro autista. Tengo pues una condición que se llamaba síndrome de Asperger, aunque ya no se usa ese nombre. Ahora pasa que el autismo es un espectro y, o sea, el espectro autista está ahí en 3 niveles y yo estoy en el primero. Yo soy TEA nivel 1, o sea, en teoría es como si tuviera una forma de autismo leve, pero, a ver, eso es relativo, o sea, quizás tenemos menos dificultades que las personas más afectadas, pero aún así implica que cosas como socializar, relacionarnos y todo eso, pues nos cuesta un poco más que a la mayoría de personas. Nos toca hacer un esfuerzo adicional, ¿sí? Entonces, a raíz de que hace 12 años fui diagnosticado con esta condición, porque llevaba pues años en tratamiento psiquiátrico y psicológico con depresión, trastornos de ansiedad. De niño sufría acoso escolar. O sea, tuve una infancia un poco complicada con esto. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 2 años. Siempre me han costado cosas como relacionarme, conseguir trabajo y todo esto. Pues hace algunos años, bueno, yo empecé pues a buscar información de autismo, a buscar más gente y todo. Y gracias a una de las personas que me conocía en uno de mis grupos de Facebook, pues una persona que precisamente vive acá en Santander, en Bucaramanga, y tiene un hijo con autismo, gracias a ella pues conocí la red santanderiana de personas con discapacidad. Y pues al principio fui solamente miembro, iba a las reuniones como para ver de qué hablaban y todo, pero Olga Santamaría, que es la coordinadora de la red, pues me propuso que si yo quería representar la discapacidad y todo, y acepté. Y pues tengo ya 6 años de estar oficialmente representando a la discapacidad cognitiva acá en Bucaramanga. Lo que puedo decir respecto a eso es que no ha sido fácil, o sea, hacer incidencia política pública es complejo porque hay mucha burocracia, hacen falta muchas cosas. Entonces, otra cosa que hice a la par con eso, pues fue difundir. Como te comentaba, pues yo tenía algunos grupos en Facebook y un amigo mexicano pues me propuso crear un canal en YouTube. O sea, me propuso hacer videos contando mis experiencias con la condición. Y entonces inicié un canal que se llama A lo Aspergiano. Ya van 5 años con ese canal y hasta el día de hoy hemos hecho un video cada semana. Entonces, imagínate, llevo 5 años haciendo un video semanal, lo que significa que ya van 269 videos en total.
Y Bastante. bueno, es una comunidad que ha crecido mucho también en el transcurso de esos 5 años y pues en YouTube ya tenemos casi 43,000 suscriptores y en Facebook, bueno, la última cifra, ya digo cuántos hay cuántos somos en Facebook. Ah, también estamos en Instagram. En Instagram somos 6,000 personas y en Facebook ya somos, ya te digo, 285,000. ¿Y cómo se llaman esos canales? En Facebook se llama Lo Aspergiano, o sea, en YouTube está como Al Aspergiano y en Instagram como Al Aspergiano, o sea, en todos los tres lugares se llama así, todo tiene el mismo nombre. Ah, y tenemos una página web, un sitio web llamado alaspergiano.org. Esta página, en esta página, ¿qué hago? En esta página, pues a veces traduzco artículos del inglés al español. A veces coloco como un resumen de los guiones de algunos videos, o sea, y también es un lugar pues donde la gente puede suscribirse. Diego, y bueno, siguiendo con ese tema que nos estás comentando de las redes sociales y de la incidencia que realizas ahora, de pronto desde un escenario un poco masivo, con la difusión de información sobre el Asperger y el autismo. ¿Cómo consideras tú que esta novedad de las tecnologías, el hecho de que haya más recursos, más acceso a la información, ha aportado o no a los procesos de participación de las personas con discapacidad, en específico del autismo? ¿Les ha ayudado a comunicarse de forma mucho más fluida, o sientes que se siguen presentando barreras con las TIC? Pues fíjate que en todos estos años lo más interesante que ha pasado acá es que, como te comentaba, pues se ha formado una comunidad en torno a lo que he hecho y esa comunidad pues me ha permitido varias cosas, entre ellas conocer a más personas con mi misma condición, conocer a más familias, a sus necesidades. De aquí también han salido invitaciones a eventos, me han invitado a varias universidades, me han invitado a otras ciudades. Incluso hace poco estuve en El Salvador en un congreso de psicología y fue pues gracias a la gente que he conocido a través de Facebook y de YouTube. Entonces, lo que he visto es que las redes sociales son una herramienta muy poderosa a la hora de lo que es reunir gente que tenga un interés en concreto, digamos en este caso el autismo. Y también es una herramienta muy útil para conocer las necesidades que puede tener ese grupo poblacional, porque fíjate que gran parte de los videos que he hecho en el canal han surgido de las mismas inquietudes que tiene la gente. Por ejemplo, hay gente que me preguntaba que si, bueno, y cómo podían hacer las personas con autismo para dormir mejor. Entonces, en su época, pues hice un video sobre los trastornos del sueño, otro que nos explica, que yo explicara por qué no miramos a los ojos y cosas así. Entonces un medio, o sea, es un medio que permite llegar a mucha gente al tiempo y que al mismo tiempo, aunque parezca raro, te permite crear una conexión profunda con esas personas, porque lo más curioso es que yo a la inmensa mayoría de mis seguidores no los conozco. Y fíjate que cuando llegué a El Salvador, a ese evento de psicología, una persona que se pegó un viaje de 4 horas solamente para irme a conocer y vieron varias personas que yo no conocí y que querían conocernos. Eras toda una celebridad. Pues no es que me guste usar... Prefiero decir que soy una persona conocida, nada más. Ok. Listo, Diego. Entonces, tú nos estabas comentando también que en tu proceso educativo sufriste de bullying, sufriste, bueno, de ciertas circunstancias que te alejaron un poco de las relaciones sociales. Pero en cuanto al proceso de aprendizaje, ¿cómo fue ese escenario?
¿Cómo se dieron la experiencia con los docentes? ¿Realizaban adaptaciones? ¿Qué recuerdos tienes de eso, positivos y negativos? Bueno, pues lo que te puedo contar es que los primeros años de escolaridad míos fueron un poco complejos, pues porque yo no tenía un diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo maestros que interpretaron mis conductas y demás como si yo fuera un niño malcriado, ¿sí? Decían que yo no prestaba atención, que era porque mi madre me sobreprotegía. O sea, realmente en los primeros colegios donde estuvo no hubo un proceso de inclusión realmente, sino más bien fue un proceso, digamos, más bien de exclusión o de rechazo. Entonces lo que pasó durante algunos años era que yo llegaba a un colegio y a los pocos años, a los pocos meses, perdón, pues tenía a los maestros dando quejas a mamá de mí, a los compañeros, y entonces estuvo varios años en que duraba 2, 3 meses en un colegio y me tenían que sacar y pasar a otro colegio, y así pasé por varios colegios diferentes. Y eso pues fue lo que llevó también mi mamá pues a buscar ayuda terapéutica. Eso fue más o menos cuando yo tenía 5 o 6 años. O sea, Y esa fue como tu etapa de primaria. Sí. O sea, hubo una maestra que le dijo a mi mamá, lleve ese niño a San Camilo. En esa época, pues, San Camilo era el centro que daba la atención psiquiátrica principal. Entonces le dijo, lleve ese niño allá, que ese niño tiene problemas. Eso fue todo lo que le dijeron. Y lo que pasaba en San Camilo era que en San Camilo me hicieron terapia ocupacional y el lenguaje, pero ellos en esa época, cuando yo tenía 5 o 6 años, ellos no manejaron así un proceso de inclusión con el colegio coordinado. No, o sea, todo se limitaba a terapia, simplemente hablar con los psicólogos, hablar con el psiquiatra. Las terapias eran que me ponían, digamos, a armar palabras, a hacer juegos de letras con unas fichas. Otra terapia era que yo tenía que agarrar objetos, y así estuve 2 años en terapia, pero no hubo ninguna conexión, digamos, entre eso y lo que pasaba en el colegio. Bueno, estoy hablando del año 1994, o sea, de hace 26 años, para que te hagas una idea de cuándo pasó eso. Y un poco en el bachillerato. O sea, realmente lo que pasó en la medida del tiempo, o sea, lo que mi mamá hizo para que yo me pudiera integrar al colegio fue que mamá ayudó a organizarme una rutina para hacer tareas, para hacer los deberes escolares, y tuve pues también algunos maestros que me ayudaron. Un colegio de primaria donde 2 de mis maestros eran psicólogos. Y, o sea, lo que pasaba pues también era una situación que confundía a los maestros. Porque por un lado, yo era un alumno inatento, yo era un alumno que me distraía fácilmente, pero yo tenía fijaciones hacia ciertos temas. Temas como, por ejemplo, como el cuerpo humano, los mapas, la geografía. O sea, yo era el niño que, digamos, que me sabía las capitales de los países, pero que en la clase me distraía mucho. Entonces hubo maestros que en los descansos, en lugar de obligarme a jugar con otros niños y todo, me pusieron pues a que yo mirara más libros de esas cosas, me hacían preguntas de eso. Otra cosa que yo tenía era que me gustaba armar cosas con Legos, armar como naves espaciales y cosas de esas. Entonces los maestros me dejaban hacer eso. O sea, digamos que eran maestros que me daban mi espacio, y al mismo tiempo mi mamá me ayudó como a estructurar las tareas. Y eso me permitió pues poco a poco irme adaptando al colegio. Y pues lo más difícil al principio para mí fue aprender, digamos, a tomar apuntes,
sobre todo a saber qué tipo de, cómo tomar apuntes en el cuaderno, porque era que el problema mío al tomar apuntes era que como mi caligrafía era muy mala, a mí me costaba mucho escribir. La terapia ocupacional me ayudó un poco a eso. Digamos que aprendí algunas cosas que me sirvieron en los años siguientes, pero siempre me costó relacionarme. Pero entonces pasaba una cosa interesante, que como yo era un chico que tenía fijaciones, entonces durante un tiempo yo me fui convirtiendo como en el chico nerd, en el chico raro, por así decirlo. O sea, para que te hagas una idea, pasó que en la secundaria, cuando yo tenía 12 años, yo me obsesioné con la Biblia. Y yo tomaba lo de la Biblia de forma muy literal. Yo oraba, rezaba antes de comer, antes de acostarme. Por cualquier cosa que yo hacía que consideraba pecado, yo rezaba. En el colegio, en una época, me puse a tratar de predicarle a mis mismos compañeros de clase y me apodaron el hermano Saulo. Pero la cosa llegó al punto en que ellos pensaron que yo me estaba volviendo loco. Incluso desde el mismo colegio buscaron ayuda psicológica, porque había gente que me decía que si yo me metía demasiado en eso, pues que yo me iba a alejar de la realidad y todo. Y bueno, la verdad no pasó eso. Pero sí tuve conflictos con algunos profesores porque yo todo lo que leía lo cuestionaba. Digamos, había profesores que decían, no, es que uno se muere y el alma sigue viva y todo, y yo a veces le llevaba la contraria a los maestros. Y eso me hizo pues tener choques con alguno que otro maestro. O sea, y lo que pasa era que esos eran mis temas de conversación. O sea, mientras a otros chicos les gustaba el fútbol o las películas y todo, me gustaba era o comentar de esas cosas o astronomía. Por esa época mamá me compró un telescopio y yo empecé a observar los planetas, a observar las constelaciones y todo. Incluso me metieron en un curso de astronomía en el centro Halley de la UIS. Imagínate, yo tenía 13 años, estaba con muchachos grandes, así más mayores, y yo, ellos me hacían preguntas a mí porque yo tenía mucha destreza manejando el telescopio. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que yo por dedicarme a esas cosas, pues no hacía las cosas que debía hacer en el colegio, y por ejemplo, el 10º grado casi lo pierdo. O sea, yo era un estudiante, digamos, que me costaba socializar, porque simplemente yo podía iniciar una conversación hablando de lo que vi ayer en la noche en el cielo. Y por ejemplo, que estuve viendo las Pléyades, la nebulosa Orión, o de lo que leía, pero no, o sea, siempre me costó, ¿cómo te digo? Iniciar una conversación normal, ¿sí? Entonces, a veces otra cosa que me pasara que yo siempre intento tomar las cosas de forma literal y eso pues hacía que la gente a veces me hacía bromas, se burlaba de mí y yo no lo entendía. Otras veces yo me metía en problemas porque yo le decía cosas a los profesores que los hacían enojar. Por lo menos una vez una profesora me dijo, Diego, y resulta que eran 4 alumnos que llamaban Diego. Entonces, yo le dije entonces un día, profesora, le voy a pedir el favor que diga bien mi nombre. Y eso hizo que la profesora se enojara conmigo. Y durante varios días me puso a recoger los papeles del salón. O también era que el caso es que la profesora de matemática me pedía una cosa en los exámenes, así yo llenaba la hoja de los exámenes de, bueno, lo que yo creía que estaba bien y la profesora no entendía por qué no hacía lo que, bueno, lo que ella me pedía. O sea, lo curioso era que aunque yo era el estudiante que más apuntes tenía de matemáticas, iba perdiendo la asignatura. ¿Sí me entiendes? O sea, era todo raro. O sea, no, digamos que mi autismo no era como el que tienen algunas personas más afectadas, que es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que el autismo en los casos más graves afecta directamente el habla, la comunicación.
En mi caso, digamos, yo me podía comunicar, yo puedo hablar y todo, pero me costaba era, ¿cómo te digo? Como entender las cosas más sutiles de las relaciones sociales. Digamos, con decirte una cosa, que a mí el obsesionarme con la religión me ayudó a darme cuenta que las demás personas pensaban de forma diferente a mí. O sea, yo antes de los 13, 14 años, yo pensaba que si dos personas leían el mismo libro, que ambos iban a pensar exactamente lo mismo. Entonces yo pensaba que si dos personas, por ejemplo, leían la Biblia, que los dos pensaban exactamente lo mismo sobre la Biblia. Asumía eso. Fue en esa época cuando yo me empecé a dar cuenta que la gente tenía sus propios pensamientos, su propia forma de pensar al respecto. Antes no sabía eso. Diego, bueno, lo que nos cuentas es muy interesante, pero voy a dejar un espacio para, entre te hago la siguiente pregunta para que sigamos conversando, para avisarle a las personas que nos están observando que pueden dejar en los comentarios sus preguntas para Diego y al final, 10 minutos antes de que se acabe o 5 minutos antes de que se cierre la sesión, vamos a hacérselas. Entonces pueden escribir sus comentarios para Diego. Diego, o algo que me llama mucho la atención de lo que comentas es, por ejemplo, lo que te pasó en matemáticas. Ahora me pregunto, ¿tienes algún recuerdo particular de algo que te haya pasado en la clase de español? ¿Cómo eran tus profesores de español, de lengua castellana? Bueno, pues recuerdo, algo que recuerdo mucho era que cuando estaba en noveno grado, había un profesor que, bueno, nos hablaba de la historia, nos estaba hablando una cosa de la historia de los mayas, y yo pues en una clase, eh, yo pues participé de la clase y le expliqué cómo era que los mayas hacían sacrificios humanos, cómo eran las ceremonias religiosas de los mayas. Pues porque como yo me había obsesionado con la religión, pues había leído mucho, no solo digamos, del catolicismo, sino otras religiones. Había leído libros de eso. Y pues el profesor se quedó asombrado de que yo supiera tanto de otras religiones. Y pues el hombre pensó que era un chico superdotado. Y me quiso mandar al Instituto Alberto Merani. Pero entonces, ¿qué pasó? Que yo por otro lado me puse a leer sobre cómo eran las personas superdotadas intelectualmente y yo pues inmediatamente descarté la idea de que yo pudiera hacerlo porque yo veía que los superdotados pues eran muy buenos en matemáticas, en casi todo lo que hacían iba por encima de la media y no era mi caso, o sea, yo tenía dificultades, digamos, a veces me equivocaba en cosas muy simples, eh, era demasiado torpe para algunas cosas, entonces yo dije, no, yo no puedo hacer eso, entonces yo descarté la idea. Le dije al profesor pues que no, mm, que no, que yo no necesitaba ese colegio. Pero entonces pasó una cosa, que él habló para que en el INEM a mí me metieran en la asignatura de académico ciencias y yo quería era estudiar industrial y me metieron en esa asignatura. Y lo que pasó fue que el décimo casi lo pierdo, o sea, el nivel de exigencia académica de la asignatura de académico ciencias en el INER era demasiado para mí. O sea, sería mucha física, química, biología y no era capaz, o sea, porque ¿qué pasa? Habían estudiantes que eran muy buenos, pero yo era más lento que ellos al hacer los ejercicios, al hacer casi todo. Entonces era una situación muy rara porque, como te digo, los profesores, hay personas que creen que yo soy una persona muy inteligente y todo, pero a veces cuando han visto mis torpezas, pues han visto que no era para tanto. Sí. Ajá. Diego, bueno, y desde tu ejercicio como representante de tu comunidad ante el comité, estás como un poco cercano a la experiencia de tus pares. ¿Cómo crees que se están dando los procesos de inclusión para las personas con autismo en la actualidad?
Bueno, pues he tenido la oportunidad, hace unos años hice una investigación con la Universidad Nacional, donde visité varios colegios en Bogotá, donde pude hablar con los maestros, pude hablar con estudiantes para precisamente ver cómo se estaba haciendo la inclusión, y lo que he podido ver es que faltan muchas cosas. Por un lado, lo que puedo observar es que los maestros necesitan más herramientas. Hay colegios donde pasa lo siguiente: o se deja solo al maestro con el estudiante con autismo, o se busca que todo lo haga el maestro sombra. Y resulta que el maestro como tal necesita herramientas para saber cómo ayudar a ese alumno con autismo que tiene en clase. Y por otro lado me he dado cuenta pues que dejar las cosas todas en mano del maestro sombra es malo, pues porque la persona con autismo puede hacerse demasiado dependiente del maestro sombra, y lo que necesita una persona con autismo durante la adolescencia es aprender habilidades para la vida, aprender a solucionar problemas. Porque en cierta manera, o sea, puedo hablar desde mi experiencia que el aprender a solucionar problemas por mí mismo es lo que más me ha ayudado. Digamos, eso fue un poco lo que hizo mi madre conmigo. O sea, mi madre pues me ayudó a organizar las tareas y todo, pero también me impulsaba a que yo mismo hiciera las cosas, o sea, que no tuviera que estar ella todo el tiempo ahí, de que Diego haga la tarea, Diego tal cosa. Si mi mamá lo que hacía era que decía, bueno, Diego, estas 2 horas son para hacer tareas. Si haces las tareas, puedes jugar Super Nintendo. Bueno, hablo de Super Nintendo porque esa era la consola que había en esa época. Entonces mi mamá pues siempre estableció unas reglas muy claras. Y había como una rutina para hacer tareas y todo. Entonces, otra cosa que he notado también que es importante que los maestros hagan es que los maestros trabajen con los papás, que se dejen orientar con de los papás. Me he dado cuenta que los padres de personas con autismo son los que mejor conocen a esa persona. Y los padres de personas con autismo cobran muchísima importancia, sobre todo si se trata de una persona con autismo con muchas dificultades a la hora de comunicarse. O bueno, y ni tanto, porque a veces las personas con Asperger tenemos problemas, a veces para cosas como pedir ayuda o hablar de cómo nos sentimos. Recuerdo una vez que teníamos que hacer una presentación en el colegio, yo tenía que ponerme un traje de indio y yo estaba muy incómodo con ese traje. Yo no fui capaz de comunicar eso a los profesores y yo acabé muy alterado. O sea, tanto que acabé gritando a los profesores y todo, y era precisamente por eso, por no saber cómo comunicar que estaba incómodo. Entonces también es importante que no solamente los maestros se documenten en las dificultades que puede tener una persona con autismo, sino que en el mismo colegio, en la misma institución, haya como un protocolo para manejar las dificultades. Por lo menos un protocolo que diga qué hacer si una persona con autismo está muy distraída, si tiene una rabieta. Las aulas también deben adaptarse. Para mí ha sido difícil estudiar en un salón donde haya demasiados estímulos. Una de las cosas que yo hice durante la universidad era que yo las clases las grababa para luego en la casa poder estudiar, porque lo que pasaba era que directamente, digamos, al tener otros estudiantes ahí, el que era más estímulos hacía que por momentos yo perdiera la atención. O sea, era como si estuviera en el aula de clase, pero que mi mente estuviera tan saturada que no podía concentrarme en nada. Esto me pasaba muy a menudo. Entonces, y he visto que hay personas con autismo que se cansan muy rápido. Entonces, un maestro también va a tener que tener en cuenta ese tipo de particularidades y no asumirlo como que la persona está siendo malcriada o que lo está haciendo por manipular, que era lo que me decían de niño. Diego,
que quisiera consultarte algo también. ¿Cómo fue tu proceso en la universidad? Tengo entendido que eres ingeniero de sistemas. ¿Cómo fue entonces ese proceso ya en la educación superior? Bueno, pues como te decía, una de las cosas que yo al principio cuando terminé el bachillerato, yo no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar. Yo no sabía si ser astrónomo, si estudiar física, historia o ingeniería de sistemas. Elegí ingeniería de sistemas, ¿por qué? Porque desde que tuve mi primer computador, que fue como a los 14 años, pues yo aprendí así como a programar, a hacer páginas web, a arreglar computadores. Ya tenía como un gusto hacia eso y siempre me causaba curiosidad saber cómo funcionaba un computador. Y creo que ese interés genuino hacia eso fue una de las cosas que me ayudó. ¿Por qué? Porque tuve compañeros que empezaron sistemas conmigo y cuando se dieron cuenta que la carrera era mucha matemática, mucha programación, se aburrieron y se fueron a otras carreras. Entonces, eso me ayudó como a tener como ese objetivo en mente que era graduarme, o sea, terminar la carrera y demás. Y lo otro que me ayudó, pues, fue, como te digo, tener una rutina para estudiar, grabar las clases. Otra cosa es que yo estudié en la jornada nocturna. ¿Por qué en la jornada nocturna? Porque en la jornada nocturna la carga académica era más baja que en el día. Eso significaba tener más tiempo para preparar exámenes, para hacer trabajos. Generalmente la gente que hace la universidad estudiando de noche es gente que en el día trabaja y en la noche estudia. Yo durante el día me dedicaba en gran medida a estudiar y tenía que hacerlo porque, digamos, yo era una persona que si, digamos, tenía un parcial de cálculo y dejaba para estudiar los 2 días antes del parcial, seguramente me iba mal, perdía el parcial, o sea, yo tenía que empezar a estudiar con una semana de anticipación. Y como te digo, o sea, habían cosas, digamos, yo tenía compañeros en la universidad que el profesor explicaba algo y lo entendían muy rápidamente, a mí no, o sea, me tocaba, así yo salía de la clase sin entender nada y me tocaba llegar a la casa y empezar a coger lo que ha grabado. Entonces la ventaja de estudiar de noche era que yo tenía mucho tiempo para poder estudiar y entender eso. O sea, digamos, si a un estudiante le costaba entender algo 1 hora, a mí a veces podía tomarme 5, pero al final lograba, podía igual entenderlo y todo. Entonces yo elegí una carga académica menos pesada. Entiendo. Diego, una última pregunta para empezar a abrir el espacio de las preguntas de las personas que nos observan en este momento. Y es, ya nos contaste un poco como el escenario que viven en este momento las personas con autismo en los procesos de inclusión. Ahora, ¿tú qué esperarías de los docentes? Bueno, yo espero a los docentes que, a ver, que cuando enseñen cosas, que no se asesinen tanto con las notas, con las calificaciones. Sé que a veces el sistema hace que si ellos no han, que ellos tengan que calificar, que haya esa presión como de poner una nota. Eh, Eso por un lado, o sea, que no se asesinen con las notas, y lo otro es que traten de que cada cosa que enseñe, cada aprendizaje sea una herramienta para la vida de esa persona. Y a propósito, esto quiero poner un ejemplo. Lo voy a poner con 2 profesores que tuve en la universidad. Yo tuve un profesor, bueno, no voy a decir los nombres, por cierto. Había un profesor que tenía que su asignatura era toda teórica. Teníamos un libro de ingeniería de software que eran como 600 páginas y el profesor quería que nos supiéramos todo de memoria de ese libro y si no le respondíamos como estaba ahí, nos bajaba la calificación. O sea, era que, digamos, si él te preguntaba cualquier cosa, tú tenías que responder tal cual como está en el libro. O sea, no podías decir,
o expresar lo mismo en palabras diferentes. Y ese profesor yo creo que fue el que mucha gente decía que era muy bueno, que porque era difícil pasarle, que porque era un profesor que relajaba mucho, pero para mí la verdad era que era un profesor mediocre, es lo que puedo decir. En cambio tuvo otro maestro, también de una asignatura parecida relacionada con el software. ¿Qué pasaba con este profesor? Este profesor, aparte de trabajar como profesor en la universidad, él tenía una empresa de desarrollo de software. Él creaba un software que se lo había vendido a varias empresas en Bucaramanga y él nos explicaba cosas de cómo hacer un software con el mismo software que él hacía. Y lo interesante es que la forma de explicar de él era basada en el mundo real. O sea, él decía, miren, cuando ustedes vayan a hacer un software para una empresa, les va a pasar esto, esto y aquello. Y el hombre no buscaba que uno se supiera nada de memoria ni nada, sino el hombre buscara que uno... El hombre le ponía un problema que uno podía tener en la vida real. Le decía, bueno, Diego, tenemos los datos de tales personas. Necesitamos saber el nombre, la edad, la cédula y todo. ¿Cómo organizaría un sistema de información que guarde esos datos, que los datos no se repitan, que los datos sean consistentes? O sea, el hombre ponía situaciones de la vida real y que la nota dependía de eso. ¿Sí? O sea, uno era libre de hacerlo como lo quisiera y todo, pero al final lo que uno, el código que uno escribiera tenía que dar solución a ese problema. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los maestros deben tratar, por lo menos un maestro de biología, que le esté enseñando a sus estudiantes algo complejo como los virus, por ejemplo, podría explicar, no sé, cosas útiles, cómo protegerse de los virus, por ejemplo. Cosas que sean aplicables a la vida real. Que cosas que el día de mañana le sirvan a esa persona para solucionar un problema del mundo real. O sea, sí, entonces es importante que lo que sea en la universidad, los aprendizajes, sean de alguna forma conectados con el mundo real, porque a veces he visto esto, que a veces en las universidades pasa que los aprendizajes son demasiado académicos, demasiado teóricos, pero demasiado alejados del mundo real y eso no es bueno. Una persona con autismo lo que necesita es que lo que se le enseña en un lugar lo pueda aplicar en otro y necesita sobre todo enseñarle a generalizar los aprendizajes. Por lo menos si tú quieres enseñar a un chico con autismo a ir al baño, no basta con que le enseñes a usar el baño en tu casa. Hay que enseñarle que por lo menos que el baño, a cómo usar el baño del tío Paco, cómo usar el baño del centro comercial. O sea, hay que enseñarle a cómo llevar ese aprendizaje a distintos lugares. Una persona, digamos, neurotípica no tiene ese problema, pero una persona con autismo sí. Y una persona con autismo necesita que lo que se le enseñe sea con cosas de la vida real y con cosas muy concretas. Si lo que se le enseña es demasiado abstracto o es algo que la persona no lo pueda relacionar con algo que no conozca, no lo va a coger. Entiendo, listo, Diego. Bueno, es muy importante entonces lo que mencionas de ese docente que logra contextualizar su enseñanza para que no sea algo que se queda solamente en el aula de clase, es decir, una enseñanza que se centra en lo que el docente quiere impartir, sino en la necesidad que tiene el estudiante, ¿no? Donde el estudiante pues es ese centro, es eso que toma relevancia en el proceso. Entonces, Diego, bueno, ya vamos a cerrar un poquito esta conversación. Vamos a darle paso a las personas. Hay como 8 preguntas, pero voy a tratar un poco de resumir algunas o fusionarlas para que nos cuentes un poquito y le respondas esto a las personas que nos observan. Entonces, hay muchas preguntas sobre el autismo. Muchas de ellas se pueden responder en tu canal, entonces esas voy a omitirlas, pero voy a dejar unas que me parecen muy interesantes y que abren unas discusiones
también interesantes. Por ejemplo, Jenny García pregunta, ¿qué profesional diagnostica el autismo y a qué edad? Hago un comentario respecto a esto. Porque hay otra participante, Paula, que nos pregunta, ¿el autismo es una enfermedad progresiva o se cura? Y mira, junto a eso con dos cosas. Leí hace poco en las noticias que una planta curaba el autismo. Regálanos tus comentarios sobre eso. Y también hay unas orientaciones del ministerio que dicen que el autismo se diagnostica hasta la edad de los 18 años, que de ahí en adelante no se podía diagnosticar, o era una de las orientaciones que el Ministerio de Educación Nacional presentaba. Entonces, hablando un poco sobre eso, ¿qué profesional diagnostica el autismo? ¿Es progresivo? ¿En qué edad, hasta qué edad se puede diagnosticar? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, respecto a la primera pregunta de qué profesional diagnostica el autismo, pues a ver, esta pregunta es muy común en mi canal. Yo siempre lo que le digo a la gente es que el ideal es que el que haga el diagnóstico sea un psiquiatra o un neurólogo, porque es el único profesional que puede emitir un diagnóstico que sea válido legalmente. Y que si la persona necesita, por ejemplo, sacar un certificado de discapacidad o de hacer algún beneficio que haya para las personas con discapacidad, pues el diagnóstico emitido por un psiquiatra le va a permitir hacer eso de forma más fácil. Ahora, un psicólogo clínico no puede emitir un diagnóstico directamente, pero sí puede, digamos, como dar una impresión que luego pueda valorar un psiquiatra. O sea, un psicólogo clínico puede a la persona hacer las pruebas necesarias para diagnosticar, que por cierto hay varias pruebas para diagnosticar autismo, hay varios tests. En el canal precisamente tengo un video donde hablo de cómo es el diagnóstico en niños y cómo es el diagnóstico en adultos. La otra parte, ¿cómo era? Que el tema de si se cura, si es congénita, si es adquirida y hasta qué edad se podría diagnosticar. Bueno, el autismo como tal es una condición con la que nacemos. De hecho, una de las razones por las que yo digo a la gente que es una condición es porque nacemos con él. O sea, nacer con autismo es lo mismo, es como nacer sordo, nacer ciego. Bueno, es verdad que la ceguera y la sordera se pueden adquirir, pero el autismo no. O sea, el autismo, la persona que va a ser autista nace con autismo porque ¿qué pasa? Que el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico. O sea, el cerebro de una persona con autismo internamente se organiza de forma diferente. Es un cerebro que percibe la realidad de forma diferente. Entonces, técnicamente hablando, la única forma de curar el autismo sería coger el cerebro de una persona con autismo y recablearlo. Y aún si eso se pudiera hacer, al final acabaríamos con una persona diferente. Entonces, por eso es que hablar de cura no tiene sentido, realmente. O sea, no hay, el autismo realmente no tiene cura, no hay una planta, ni un medicamento milagroso, ni nada que lo cure. Ahora no es algo progresivo. Realmente lo que pasa es que una persona con autismo, sí, nace con su condición y todo, pero en la medida que va creciendo, va desarrollando, va aprendiendo cosas y va mejorando en algunas cosas. O sea, más bien la progresión es hacia la mejora. O sea, hay personas con autismo que cuando eran niños tenían problemas, muchos problemas en la comunicación, el lenguaje y lo normal es que en la medida que vayan creciendo y haciéndose adultos, lo normal es que vayan mejorando en esas cosas. Y dependiendo, digamos, del grado, pues hay personas que van a poder mejorar lo suficiente como para poder llevar una vida casi normal. E incluso hay personas que tienen autismo y que incluso nunca se enteran que tienen autismo o se enteran muy en edad adulta, como mi caso. ¿Qué pasaba con mi caso? O sea, cuando yo era niño, a los niños que diagnosticaban con autismo eran a los niños que directamente no hablaban, tenían demasiadas dificultades cognitivas. Y como yo no tuve ese tipo de dificultades, yo pues no tuve ese diagnóstico de autismo. O sea,
hay muchos casos en los que el autismo o puede pasar desapercibido o se puede confundir fácilmente con otra condición, como un déficit de atención, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo-compulsivo. Y eso lleva a la siguiente pregunta de ¿hasta qué edad se puede diagnosticar? Lo cierto es que el diagnóstico de autismo se puede dar en cualquier etapa de la vida. Yo he conocido personas que han sido diagnosticadas con autismo incluso a los 65 años. O sea, a mi canal han llegado adultos, personas de 50 o 60 años, que se han enterado que habían vivido toda una vida con autismo sin saberlo. He conocido muchos casos de esposas, mujeres o hombres que están casados con personas con autismo, no lo sabían, y eso, precisamente el autismo a sus parejas es lo que estaba causando problemas en su relación de pareja. Y a veces hay casos en los que el diagnóstico de autismo a una adulta ha ayudado incluso a salvar un matrimonio. Y lo otro que he visto, pues, por las mismas estadísticas del canal, por los comentarios y todo, es que, o sea, una cosa son las estadísticas oficiales, digamos, de que una de cada 40 personas, 48 personas tenga autismo, pero lo cierto es que hay un montón de personas que no está diagnosticada. O sea, es probable que las cifras de personas reales con autismo sean mucho más altas. O sea, a mi canal están llegando muchas personas adultas de 30, 40 años que se enteran a esas edades que toda su vida habían tenido autismo y que eso era lo que estaba causando sus problemas para estar en una relación de pareja, para tener amigos, para mantenerse en un trabajo. Mi caso en cierta manera también fue así, porque como te digo, a mí nunca me diagnosticaron autismo en la infancia y fue más adelante cuando yo tenía 21 años que yo me enteré de esto, de que pueda tener Asperger. Di con la suerte de conocer un psiquiatra que lo conocía y yo, por ejemplo, recibí mi diagnóstico a los 21 años. Fue que yo fui diagnosticado. Entonces es lo que te puedo decir de esto. Gracias, Diego. Bueno, voy a pasar a leer otras de las preguntas que nos hacen. Y es... Dice Manuela Beltrán, buenas noches, quisiera saber cómo consideras que la lectura ha ayudado en tu vida, cómo te acercaste a los libros y cómo aportaron tus profesores en tu proceso lectoescriturales. Si tienes algunas recomendaciones o consejos al respecto. El tema de la lectura y la escritura y los libros. Bueno, yo les puedo decir que la lectura es una de las cosas que más ayuda a una persona con autismo. ¿Por qué? Porque gran parte de las cosas que aprendí en mi vida las he aprendido no hablando con otras personas ni socializando con ellas, sino leyendo libros. Fue a través de los libros que yo descubrí, por ejemplo, que yo tenía problemas para entender las miradas de las personas. Fue a través de los libros que yo descubrí que las otras personas pensaban distinto a mí, que no todo el mundo tenía necesariamente la misma forma de pensar. Fueron libros los que me enseñaron habilidades sociales, fueron libros los que, por ejemplo, me enseñaron a hacer videos para YouTube. Entonces, o sea, enseñar a una persona con autismo a leer y escribir es una herramienta muy útil. O sea, es como darle la puerta a todo ese conocimiento que hace la persona con autismo no logra adquirir socializando. Y bueno, y respecto a qué se puede hacer para estimular la lectoescritura, bueno, eso depende de la persona. Si ustedes tienen un hijo que no habla o que tiene demasiada dificultad en el lenguaje, lo que pueden hacer es enseñarle primero a deletrear. Luego, pueden enseñarle, bueno,
si sus hijos hacen ecolalias, que ecolalias es esto, repetir frases, lo que pueden hacer es tratar de usar frases también para tratar de dar sentido a frases. O sea, esto de leer sílaba por sílaba no funciona muy, o sea, esto funciona en las personas neurotípicas, pero en las personas con autismo no funciona muy bien porque las personas con autismo son personas muy concretas. O sea, nosotros podemos coger una frase y asociarla a algo. Entonces, prácticamente el proceso consiste en ayudarle a la persona con autismo a crear asociaciones entre lo que va leyendo o va escuchando. Bueno, lo que yo sugeriría hacer es usar las fijaciones de la persona, sus temas de interés. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño o alguien que le guste, por ejemplo, los Simpsons, entonces usen personajes de los Simpsons, usen cómics de los Simpsons, traten de que si necesitan leer un texto, que lea algo de los Simpsons. Si el tema de interés es, por ejemplo, Fortnite, entonces que sea de Fortnite, o si es Minecraft, lo mismo. Vale, Diego, gracias. Y para sumarnos a eso, pues es que de hecho ni para los neurotípicos la enseñanza silábica es lo más pertinente, digamos que ya eso no sería lo mejor. Diego, están comentando también y dicen, buenas noches, muchas gracias por este espacio y por compartir tus experiencias. Como futuros docentes, esto es de gran importancia para nosotros. Me queda algo muy claro y enseñar las habilidades para la vida. Excelente y gracias, pues te dice Luis Sandoval. Otra pregunta que hay por aquí es que si te gustaría enseñar lo que has aprendido en cuanto a religión, astronomía, ¿te gustaría ser también profesor? Pues en cierta manera lo que yo hago en YouTube es en cierta forma como una labor docente, pues una labor docente un tanto compleja, porque ¿qué pasa en YouTube? Que en YouTube es como tener un salón de clase, pero un salón de clase en el que la gente no está obligada a estar, sino que la gente se puede salir cuando quiere y todo. Entonces, lo normal en YouTube es que tú empieces a hablar y hayan 50, 60 personas escuchándote, que al final solo, como todas se pueden ir, que al final solo queden 2 o 3 personas escuchándote al cabo de 10 minutos de estar hablando. Entonces, el reto de un youtuber, ¿qué es? El reto de un youtuber es enseñar, explicar de una forma que conecte también con su audiencia, que aunque pasen 10, 20 minutos, la gente no se vaya teniendo la libertad de poder seguir, sino que quiera seguir ahí y que luego quiera más. Entonces eso es lo que en cierta manera para mí ha sido un reto hacer mis videos. O sea, al principio yo hacía videos de 1 hora de duración, media hora, pero me daba cuenta que pasaba eso, que empezaban 50 personas a verlo y al final quedaba muy poca gente, entonces tuve que encontrar formas de hacer que la gente se quedara más, y eso me ha enseñado muchas cosas también, que hay que hacer que las enseñanzas sean significativas, que detrás de cada cosa que uno enseñe, uno debe ayudar a la gente a solucionar problemas. O sea, el aprendizaje que ayuda a solucionar problemas de la vida diaria es el que más se recuerda, el que menos se olvida. Por lo menos en esto que me preguntaban de la lectura, yo les digo otra cosa. A una persona con autismo no hay que enseñarle a leer porque sí, sino hay que hacer que ese aprendizaje en concreto, la lectura, tenga un propósito. O sea, que la persona se dé cuenta que si aprende a leer, va a poder tener acceso a un montón de conocimientos, que si, por ejemplo, que si le gusta la astronomía, que sabiendo leer va a poder leer sobre los planetas, sobre todo eso que le gusta, que fue mi caso. Digamos, yo, o sea, el saber leer y el tener libros para leer, pues hizo que en algún momento yo leyera libros de Carl Sagan, leyera libros de Isaac Asimov, leyera libros de ciencia. O sea, hay que mostrarle a la persona ese aprendizaje como una oportunidad, como algo que abre una puerta. Y eso mismo es lo que trato en parte también de hacer con mis videos. O sea, cada uno de mis videos, digamos, lo que trato es que las personas nos entiendan mejor a nosotros. Entonces, ese tipo de aprendizaje
es el que llega a más gente, el que aporta mucho valor. Eso es lo que he aprendido. Bueno, Diego, para mí fue muy placentero poder compartir esta hora de diálogo. Me alegra mucho que tengamos muchos comentarios de estudiantes de la asignatura en la universidad. Ellos tienen muchas más preguntas, pero bueno, ya charlaremos un poco más a profundidad al respecto en otras clases. Y nada, Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, una despedida y invitación para que te sigan en tus redes sociales. Aquí están pidiendo el enlace al canal, voy a copiarlo. Listo, no lo puedes compartir ahí en los comentarios. Sí, aquí está. Y ya lo puse. Listo, ya lo veo. Voy a poner el enlace también al sitio web y a la página. Por favor. Voy leyendo mientras los pones. Hay otros comentarios. Dice también... Dice Angélica, buenas noches a todos. Diego, gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Son muy valiosos tus comentarios y tus recomendaciones. Te piden el link del canal. Dice Juliana, muchas gracias. Diego, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Listo, ahí veo ya tu enlace de canal de Facebook que va en la cajita de los comentarios. De todas formas, aquí en la descripción de la transmisión en vivo, yo publiqué el nombre del invitado y su canal de YouTube para que también lo sigan si desean. Listo, yo creo que vamos a ir cerrando nuestra transmisión. Diego, ¿nos vas a compartir algo más? Bueno, pues que cualquier pregunta que tengan y todo, pues ahí pueden dejarme algún comentario, escribirme cualquier pregunta que no hayan podido. Pueden dejarla como comentario en YouTube, sí, o me pueden también escribir al inbox de la página, porque a veces en Facebook llegan tantos comentarios que no había visto contestándolos. ¡Ay, bebé! Listo, Diego. Una invitada más. Sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este espacio. Se coló acá en la transmisión. Sí, quedó registrada. Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Diego, espero que estés muy bien y bueno, recordarle a todas las personas que nos observaron el día de hoy que podrán todos los sábados conectarse a las 6 de la tarde para seguir con las transmisiones. Vale. Chao. Bueno, Diego. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao.